Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Vale, perfecto. Bueno, voy a silenciar el chat para que demos inicio. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que vimos las clases pasadas para que pues, nos contextualicemos, ¿no? A manera, digamos, de que de pronto las personas que no hayan estado en las clases completas, más o menos como que sepan de qué venimos hablando. Eh, Cuando hablamos de qué es un trauma, pues es lo que veníamos hablando, que muchas veces hay personas que al vivir un evento en su vida se caracteriza por presentar esa elevada intensidad y una respuesta que se caracteriza por la incapacidad para responder, elaborar y controlar. Cuando nosotros hablamos del trauma, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista, digamos que hay varios tipos de eventos y estos pueden llegar a ser traumáticos. Por ejemplo, lo que vemos hoy en día y es que cuando una persona pues ya ha pasado por un evento o algún tipo de trauma, pues también esto va a generar que supere también ciertas capacidades, también la capacidad que tiene para sobreponerse, para elaborar factores estresantes y obviamente todo lo que relaciona con la regulación afectiva y cómo están influidos el desarrollo infantil de cada persona, ¿no? Más que todo cuando nosotros notamos que una persona pues ha pasado por un evento traumático, a veces le va a costar sobreponerse desde esa parte de la emoción y obviamente eso influye también en su desarrollo. Cuando una persona ha vivido un trauma, más que todo en los eventos de la infancia, estos traumas que son tempranos, tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos traumas generan y provocan, digamos, cambios en la vida de la persona, ¿no? Pueden llegar a predisponer en el futuro ya sea a tener cuadros ansiosos, traumáticos, depresivos, incluso pueden llegar a consumir sustancias ya sea en la adolescencia o en la adultez. Y una de las bases principales es obviamente la elaboración inadecuada de estos eventos traumáticos, que incluso también pueden llegar a afectar la personalidad, ¿no? Hay personas que pueden empezar a verse, digamos, con problemas para relacionarse con otras personas, a través de que, digamos, si han tenido algún tipo de trauma, algún tipo de situación en la infancia, también pueden llegar a provocar como ese aislamiento. Y cuando nosotros hablamos de ese trauma que es sostenido en la infancia, pues hablábamos de esos traumas que son relacionales y que los observamos o los conocemos como trauma relacional temprano y que muchas veces pues ellos llegan a generar cambios también a largo plazo, porque pero eso tiene que ver también, digamos, cuando hablamos de trauma relacional temprano, es cuando se relaciona, digamos, desde el inicio, ¿no? Desde las primeras edades que tiene la persona y pues obviamente va a provocar cambios a largo plazo. Esto no tiene nada que ver con la intensidad del trauma, sino la frecuencia o la repetición de ese trauma. Y muchas veces a esto también le llamamos trauma acumulativo, ¿eh? Cuando hablamos que va a provocar cambios a largo plazo, pues obviamente hay personas que haber vivido de pronto una infancia difícil, traumática, puede generar, digamos, cuadros como depresión, consumo en su adolescencia, comportamientos suicidas, y que muchas veces pues esto se relaciona también con el haber, digamos, sostenido, digamos, ese tipo de infancia, con la incapacidad que tenían para responder o para, digamos, identificar qué estaba sucediendo, ¿no? Porque muchas veces pues los traumas cuando son en la infancia también se pueden percibir como miedos, como fobias y que obviamente pues causan mucho malestar, que ya sabemos que el trastorno de estrés postraumático está caracterizado por problemas para dormir, por digamos, unos síntomas también de miedos, de preocupaciones, de hipervigilancia. Y pues que cuando vemos que una persona ha vivido un trauma en su infancia, muchas veces no es consciente de esa información. Entonces también hablábamos de ese trauma relacional temprano y es todas las áreas que también tienen que ver, digamos, de ese vínculo del apego, del cuidador. Muchas veces la forma de cómo regula esa parte psicobiológica está relacionada con esos mecanismos a través del ambiente, lo que influye en ese desarrollo de ese sistema psicobiológico y que muchas veces genera cambios también en ese mecanismo
que perpetúan cuando hay un ambiente contenedor, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño pues obviamente aprende a regular sus estados emocionales y muchas veces cambia a un ambiente negativo, lo que ocurre es que hay un quiebre en ese mecanismo que es lo que se conoce como regulación afectiva. Tengamos en cuenta que la precocidad del desarrollo de los traumas va a afectar las experiencias tempranas, ¿no? Y que muchas veces estas experiencias quedan guardadas en la memoria. Y es lo que conocemos como los aprendizajes inconscientes, que muchas veces a partir de aquí es donde se van generando también creencias relacionadas a esos traumas. Ahora tengamos en cuenta que cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, aquí hay una pregunta importante y que surge más que todo cuando nosotros hablamos de los traumas. ¿Por qué? Porque el trastorno de estrés postraumático sí tiene una relación directa con el trauma y es ya las complicaciones que se presentan, por ejemplo, y es cuando nosotros ya la persona ha vivido un evento traumático, le cuesta elaborar y más que todo le va a costar sostener esas emociones, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, que muchas veces hay personas que se consideran con vulnerabilidades para desarrollar, mantener. Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, la persona va a vivir la misma intensidad de ese trauma, pero en varios periodos del tiempo. Y esto es lo que ya se vuelve ya un trastorno emocional, porque pues ya la persona no estaría pasando en ese momento por ese evento traumático. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de ese trastorno de estrés postraumático, tenemos que considerar también la capacidad que tiene una persona para identificar, para resistir, la forma como ve positivamente lo que le pasó y pues obviamente la vulnerabilidad que también hay es cuando hay eventos ambientales pueden llegar a favorecer y a proteger la aparición de trastorno de estrés postraumático. Entonces tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de estos eventos traumáticos, muchas veces la persona va a presentar ciertas situaciones y emociones, ¿no? Hay que, digamos, identificar que cuando nosotros hablamos de estos traumas, muchas veces la persona va a presentar también como la probabilidad también para, digamos, determinar todos esos factores que se vuelven dependientes, ¿no? Como esas personalidades en las cuales muchas veces le genera miedo, le genera dependencia a otras personas, la incapacidad para, digamos, hacer algo por sí mismo. Y pues tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a pasar por un evento en el cual la persona de alguna forma, eh, digamos que requiere también muchas veces ese apoyo familiar, digamos ese apoyo social, para poder, digamos, ir recuperando como esa fortaleza y esa autonomía, ¿no? Que también pues esto está determinado frente a las respuestas y la forma cómo va evolucionando estos traumas. Digamos que el trastorno de estrés postraumático, a diferencia de otros trastornos, a medida que más pasa el tiempo, digamos, en que la persona pues no logre, digamos, identificarlo, va a tener una respuesta y una evolución, ¿no? Y que muchas veces pues estos síntomas se van a evolucionar, esos miedos se van a intensificar, esas creencias se van a intensificar y que con el tiempo también pueden desarrollarse otro tipo de trastornos paulatinamente, como por ejemplo hablamos de la depresión y la ansiedad. Que es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en casos de violencia, en las situaciones en las cuales una persona ha vivido situaciones traumáticas, asaltos, por ejemplo, el tema de los asaltos muchas veces también llega a tener una frecuencia y una repetición. El hecho de que una persona haya sido víctima de un asalto o de algún tipo de intento de robo, no significa que por ese evento pues ya no va a volverse a estar expuesta a estos eventos en el futuro. Es que muchas veces pues estos eventos también tienen una repercusión y es que pues pueden llegar a tener también situaciones en las cuales se repiten con el tiempo. ¿Cuál es la frecuencia que tenemos que tener en cuenta? Que muchas veces la frecuencia en la cual que se repitan estos eventos y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces también la persona va a experimentar como estas
situaciones difíciles, ¿no? Más que todo en, digamos, en esta parte emocional y pues también la probabilidad que tiene, digamos, o predecibilidad en la cual muchas veces está la probabilidad para que ocurra estos eventos. Entonces también observemos que muchas veces también el desarrollar este tipo de eventos puede generar también una controlabilidad. ¿Qué hablamos de controlabilidad? Controlabilidad es, digamos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la forma como cuando una persona puede llegar a manejar este tipo de eventos, ¿no? Muchas veces como querer controlar o manejar la forma como controla, pues que no le ocurran estos eventos en su futuro. También se van a desarrollar una parte neurobiológica y son las respuestas ya a nivel anatómico, biológico, genético, y es las vulnerabilidades que algunas personas tienen para desarrollarse trastornos estrés postraumático. Dentro de ellas también encontramos, una de ellas también es la depresión y neurobiológica también, cuando se ven ya sea los hipófisis, el hipotálamo y la amígdala, obviamente que es la que regula el miedo, ¿no? Más que todo ese tipo de las emociones. Es mayor conocida como esa estructura que es, digamos, la que tiene que ver con las emociones, pero más que todo las del miedo. El hipotálamo también tiene una parte importante y es porque el hipotálamo tiene que ver con ese recuerdo sensorial, que de alguna forma pues la persona también se le activa ese recuerdo o incluso también la falta, digamos, de conocer o de saber, digamos, las implicaciones de estos recuerdos, también se debe al hipotálamo, ¿no? Hay otros genes que también tienen que ver y obviamente es la serotonina y obviamente también influye, pues obviamente si el alelo es corto, pues va a haber va a haber menos cantidad de serotonina, que es la que también ayuda al tema de la regulación emocional. Otra respuesta que tenemos que tener en cuenta frente a la activación es obviamente la aparición que hay para, digamos, tener conductas evitativas cuando una persona ha tenido cuadros clínicos, ¿no? Y también los altos niveles de noradrenalina muchas veces se observa cuando una persona ha tenido un trastorno de estrés, que es esa respuesta normal, esa hiperactivación, y que muchas veces esa hiperactivación, esa respuesta normal está diciendo, por ejemplo, mensajes, como por ejemplo algo malo te va a ocurrir, y va a generar que esa persona pues se active, se sienta, digamos, de alguna forma preocupada, ansiosa y que quiera, digamos, manejar una respuesta de forma inmediata. Tenemos que tener en cuenta que también lo que produce son, digamos, los niveles en el cual el cortisol se ven bajos, ¿no? Y cuando nosotros notamos que hay la aparición también de fenómenos, como por ejemplo el caso de la reexperimentación, hay algún tipo de combinación de estas respuestas y es lo que muchas veces notamos como conductas evitativas, las cuales hablamos desde las características de los cuadros clínicos, ya sea el hallazgo, la evidencia, la reducción de un volumen hipocampal, y obviamente cuando nosotros identificamos estas, tienen que ver con obviamente esa activación de ese sistema noradrenérgico. La infancia también, producto de los eventos estresores, traumáticos, y por lo tanto muchas veces son eventos previos frente a esos hallazgos biológicos de la relación con los traumas de infancia. Otra cosa importante son las manifestaciones clínicas y pues cuando nosotros notamos ese tipo de manifestaciones son las que se caracterizan por la presencia de dos elementos, ¿no? Por ejemplo, la exposición de un evento traumático, ya sea por muerte, lesión, violencia sexual, asalto, problemas, eh, digamos más que todo como desastres naturales, ¿no? Y pues obviamente esa experiencia directa con esa presencia directa que le haya ocurrido a otras personas, por ejemplo, cuando yo estoy en el momento que atracaron a mi amigo, o que le pasó algo a mi amigo, pues, o digamos alguien cercano a mí, o esa exposición repetida o extrema de detalles repulsivos del suceso. También cuando nosotros vemos los socorristas que recogen esos restos humanos, esa policía muchas veces que están expuestos frente a detalles de maltrato infantil, que están, digamos, expuestos en su trabajo a ver una información que también va a repercutir, digamos, digamos, en desarrollar también estos traumas. Es importante que tengamos en cuenta que muchas veces las personas han respondido con temor a estos dolores, ¿no? Yo recuerdo una vez que a mí me intentaron atracar y me quedé congelada y yo iba con mi mamá y ella fue caminando. La respuesta de ella fue huir. La mía fue quedarme paralizada, yo no me pude mover. Y ahí me quedé un rato, la persona me hablaba que entregara mis cosas
pero yo no era capaz de coordinar lo que me estaba pidiendo, ¿no? Entonces yo me quedé totalmente inmóvil. Y después de un momento a otro, después de un rato, como que vine en sí y salí corriendo, ¿no? Entonces, digamos que acá también se activan unas respuestas a estos eventos traumáticos. Cuando está generándose este suceso, por ejemplo, la vivencia del familiar, esa exposición extrema, esos detalles, muchas veces también hace que la persona pues tenga ya reacciones en las cuales se activa el sistema simpático, que es el que muestra esa lucha o huida, o el parasimpático es el que genera ese congelamiento. Y esa respuesta de congelamiento tiene una razón, y la razón principal es que la persona, pues, digamos que el cerebro le dice como quédate quieto para que no te pase nada, ¿no? Como que resiste, ¿no? Y porque digamos que de alguna forma no tiene la manera de huir. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales se vuelve complejo hablar, digamos, de por qué no reaccionaste de alguna forma, porque a veces no depende de la persona, depende del evento, depende de la respuesta que tenga en ese momento y pues cuál sea el mecanismo del sistema nervioso que se active, ¿no? Ya sea el congelamiento, la lucha, la huida, ¿no? Y que realmente una respuesta también es totalmente quedarse congelado. Entonces, el hecho de que una persona se quede congelada no significa que está aceptando lo que le está ocurriendo, ¿no? Como en el caso, digamos, del abuso. Muchas veces las víctimas se quedan quietas y el agresor dice, no, pero si yo hubiese querido que no le hiciera algo, me lo hubiese dicho, ¿no? Realmente es una respuesta normal cuando está pasando por un tema de abuso sexual o de violencia o de acoso, que la víctima se queda congelada. ¿Cuándo responde la víctima? Cuando ya está en un lugar seguro, ¿no? Cuando la persona llega, por ejemplo, a denunciar, cuando ya pasó el evento, cuando ya lo está asimilando, cuando ya lo está interpretando. Y esto pues también tiene que ver, digamos, no con el tiempo de lo que ocurrió, sino con el tiempo de respuesta de cada persona y que la respuesta pues digamos que depende de forma individual. Que a partir de esto es importante que tengamos en cuenta que un evento traumático va a generar un dolor intenso. En la infancia muchas veces hay personas que a partir, digamos, de estos eventos de asaltos, ya no pueden salir a la calle o en el momento que salgan sienten temor. Yo recuerdo que en ese momento, cada que yo salía a la calle tenía miedo de que algo me ocurriera y si escuchaba, por ejemplo, una moto, salía corriendo fuera o no una persona que me fuera a atracar, ¿no? Y de hecho, más nunca me acordé de volver a salir caminando, ni siquiera con mi mamá. Ya trataba, digamos, de ir, digamos, de un punto a un punto, pero siempre como que me recogían o pedir, digamos, de una vez ese carro, ¿no? Ese taxi, o irme también si me llevaba alguien, mi papá o algún amigo o familiar. Entonces recuerden que muchas veces ya la persona también tiene unas respuestas y es obviamente evitar o prevenir que no vuelva a ocurrir este evento. ¿Por qué? Porque entonces ya después la persona cae en cuenta como por ejemplo, situaciones en las cuales dice, uy, me pudo haber pasado esto, me pudo haber pasado lo otro, ¿no? O ya asocian también el sonido, por ejemplo, en mi caso, que asocian el sonido, por ejemplo, de la moto con esa probabilidad de que me vuelva a ocurrir otro evento en el cual vaya a ser víctima nuevamente de un asalto. Que tengamos en cuenta que también está la presencia de uno de los síntomas de intrusión y es obviamente los recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios de esos sucesos traumáticos. También cuando nosotros observamos, por ejemplo, esos sueños, ¿no? Más que todos esos sueños en los cuales una persona también tiene como sueños recurrentes frente a ese contenido, muchas veces están relacionados con esos sucesos traumáticos, reacciones disociativas, y es cuando nosotros notamos que una persona siente o actúa como si estuviera repitiendo estos sucesos. Y acá es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que la persona sienta que repite estos sucesos, también muchas veces de esa forma continua, tiene que ver la forma como está expresando, digamos, esa pérdida, ¿no? O esa forma, esa conciencia que hay en ese evento presente. Hay un malestar psicológico intenso prolongado y es cuando nosotros nos exponemos a factores internos o externos que simbolizan o que se parecen a ese aspecto de ese suceso traumático, como las reacciones fisiológicas intensas, los factores internos o externos, que muchas veces van a simbolizar o van a aparecer, como por ejemplo aspectos de esos eventos, ¿no? Otro elemento importante es la evitación persistente de los estímulos y más que todo todos esos estímulos que están asociados a un suceso,
cuándo comienza después, digamos, de ese suceso traumático, cómo se pone en manifiesto, cuando hay una o dos de las características, cuando hablamos de la evitación, de los esfuerzos para evitar recuerdos, de esos pensamientos angustiosos y obviamente cuando están asociados a un suceso traumático y la evitación también de recordarlo, ¿no? Ya sea personas, lugares, conversaciones, objetos, situaciones. Por ejemplo, ya yo recuerdo que cuando yo veía esa calle en la cual casi me atracan, ya, digamos, la veía diferente, ¿no? Yo evitaba pasar por ahí sola. Y recuerdo que de hecho por mucho tiempo dejé de pasar por ahí, incluso si estando acompañada, porque por lo que me ocurrió estaba acompañada. Entonces recuerden que muchas veces esto puede despertar recuerdos, pensamientos, sentimientos y obviamente asociados a un evento traumático. Que hay alteraciones negativas y cognitivas también, porque muchas veces se altera el estado del ánimo frente a esos sucesos traumáticos. Después de ese suceso la persona va a tener una incapacidad para recordar aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo cuando notábamos que una persona pues ya tiene como ese tipo, digamos, de amnesias disociativas en las cuales no recuerdan con claridad lo que ocurrió y que hay factores también en las cuales pues se observa que la persona pues tiene esa dificultad como para recordar dónde estaba o recordar realmente pues como toda esa relación, digamos, de lo que le estaba ocurriendo. Existen otras creencias negativas, persistentes y exageradas sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo, y una de ellas es estoy mal, no puedo confiar en nadie. El mundo es un lugar peligroso y tengo los nervios destrozados. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de las técnicas de exposición, recuerden que es importante que también tengamos en cuenta que exponer a una persona también tenemos que tratar de controlar o de, digamos, de evitar que se evoquen recuerdos en los cuales la persona no tenga la capacidad de afrontarlos. Y que, por ejemplo, en el momento, digamos, de generar o de tener este tipo de técnicas, también tenemos que ser conscientes, obviamente, de reducir los riesgos que le pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, en mi caso, si alguien como a mí trataron de atracarlo en una calle, pues obviamente que si va a ir, esté acompañada, que esté tratando, digamos, de evitar, digamos, situaciones, horas inadecuadas para exponerse a estos miedos, ¿no? No vamos a hacer que la persona pues vaya, digamos, en la noche, en la cual pues hay más probabilidad de que vuelva a ocurrir estos eventos. Y pues obviamente el hecho de que vuelva a ocurrir también va a generar mayor inflexibilidad para poder salir, digamos, de ese pensamiento angustioso, eh, digamos, de seguridad. Hay que tener en cuenta que a partir de eso también pueden llegar a pasar también creencias o expectativas exageradas sobre uno mismo, sobre los demás, y es una de ellas, es como por ejemplo no puedo confiar en nadie, el mundo es un lugar peligroso, tengo los nervios destrozados, y pues que estas creencias pues obviamente están asociadas a estos eventos traumáticos. Entonces tengamos en cuenta que muchas veces estas creencias también están asociadas pues obviamente a estos eventos y que de estas creencias también tenemos que tener en cuenta que algunas de ellas también la persona pues ya se le arraigan digamos en su vida, ¿no? Que muchas veces se arraigan en su vida y que estas creencias también se vuelven digamos persistentes en el tiempo. Por ejemplo, si una persona vivió un evento traumático, va a generar creencias, por ejemplo, como jamás superaré esto, ¿no? Pues es imposible que yo supere esto, ya no puedo confiar en nadie, el mundo es un lugar peligroso, por ejemplo, un tema de un abuso. Muchas veces las personas pueden llegar a tener problemas para desarrollarse con una pareja o para tener una relación de pareja sana. Obviamente porque pues se ha generado, digamos, unas creencias asociadas al evento traumático en el cual se ve como la generalización, digamos, de esta información. De esta información que muchas veces pues es errónea porque pues por el hecho de haber vivido unas personas una situación ya sea de abuso, ya sea de maltrato, no significa que todas las personas lo sean. Y que obviamente estas generalizaciones se llaman ya distorsiones cognitivas y son las que van a generar pues obviamente que la persona también pueda salir, digamos, de este cuadro. También las percepciones distorsionadas frente a las causas de forma persistente, ¿no? De estos sucesos traumáticos, por ejemplo, cuando nosotros notamos
que hay individuos que se sienten culpables a sí mismos, a los demás, yo porque hice esto, porque no hice lo otro, lo pude haber evitado de esta forma o de la otra. Tengamos en cuenta que muchas veces también hay personas que van a tener, digamos, esas situaciones de estado emocional negativo, persistente, como miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza. Y hay personas que van a presentar una disminución importante frente al interés y a participación en actividades significativas. Muchas veces ya se pierde, digamos, esa actividad, digamos, social, ¿no? Ese sentimiento también va a cambiar ese estado, digamos, de persistencia, ese sentimiento de desapego, entrañamiento con los demás y esa incapacidad persistente también para experimentar emociones, como la felicidad y la satisfacción y los sentimientos amorosos. También la alteración importante de la alerta y obviamente cuando está asociada, digamos, a sucesos, ¿no? Como traumáticos, cuando una persona va a tener o cómo va a empeorar o cómo se va a manifestar ese comportamiento irritable, arrebatos de furia, agresión física o verbal contra personas o contra objetos. Hay personas que a partir de ahí empiezan a generar comportamiento imprudente y autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, obviamente activada por, digamos, ese miedo que se vive constantemente. Y problemas de concentración y alteración del sueño, por ejemplo, esa dificultad para conciliar y continuar ese sueño inquieto. Y al trastorno de estrés agudo, lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de un evento, obviamente en semanas, la persona va a vivir ese estrés agudo, ¿no? Va a vivir y va a presentar esos síntomas igual a un trastorno de estrés postraumático, que no es trastorno de estrés postraumático porque acaba de pasar el evento y es normal que tenga ese tipo de experiencias, de miedos y de reacciones. Pero lo que no es normal es cuando se mantienen por mayor a un mes del evento, ya nosotros estaríamos diciendo que sí hay una implicación ya psicopatológica de algo más, ¿no? Ya no solamente es ese trauma. Entonces muchas veces también nosotros tenemos que tener en cuenta que la persona también va a necesitar cómo manejar, digamos, los síntomas y digamos que tenemos que tener en cuenta también la parte, digamos, desde la psicología, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte de la educación, de esa psicoeducación, sobre por qué, cómo prevenimos un trastorno de estrés postraumático, el soporte social que pueda requerir la persona, ya sea por el apoyo terapéutico, los fármacos y todo lo que tiene que ver con esos síntomas psicóticos y disociativos intensos. Un elemento importante es el elemento en el cual una persona se vive o se siente como esos eventos estresores, ¿no? Cuando un paciente tiene síntomas psicóticos o está asociado, muchas veces requiere también la hospitalización para poder regular ese trastorno de estrés agudo, ¿no? Conductas auto o heteroagresivas, también puede haber un consumo de sustancias, la capacidad de afrontamiento de la persona hoy en día también depende, digamos, de cómo viva, observe este tipo, digamos, o cómo experimente este tipo de emociones. También hay personas que llegan a presentar comorbilidades psiquiátricas, que es cuando se presentan otros trastornos, además de trastorno de estrés agudo, como puede ser ansiedad, depresión, o si ya lo tenían antes de ocurrir este evento, pues se va a reforzar también estos trastornos. El soporte psicosocial es básico, ya sea el bajo soporte que tenga o qué tan bueno sea. También muchas veces requiere también la psicoeducación, digamos, por parte del psicólogo a las familias, a las personas que son ese apoyo social. Y que obviamente muchas veces puede generar esas disociaciones peritraumáticas, que es obviamente esas disociaciones que estábamos hablando cuando una persona acaba de pasar por un trauma y que obviamente va a procurar, digamos, que esas disociaciones también se aborden, porque muchas veces esas disociaciones también van a generar un alta malestar en la vida de la persona que es bastante intenso, ¿no? Como esa capacidad de respuesta o ese bloqueo. Muchas veces hay también una mayor duración de los síntomas y acá tenemos que mirar que una de las formas de manejar es también identificar desde la parte clínica, pues el tipo de evento, lo que ocurrió, si afectó a una persona o a varias, tener los cuidados necesarios, tratar de proporcionar ambientes seguros y obviamente explorar con cuidado los eventos traumáticos. Es importante que se haga una evaluación también desde la naturaleza y desde la reacción fisiológica y los síntomas también que se han presentado a partir de ese evento traumático. Es importante que establezcamos en la parte diferencial cuáles son los cuadros médicos. Por ejemplo, la hiperventilación, la ansiedad, ¿no? Debido a ese compromiso emocional.
Hay consideraciones importantes es cuando nosotros evaluamos la seguridad, el riesgo de suicidio, y aquí esta parte es importante porque acá también hablamos de ese autocuidado, ¿no? Ese cuidado para yo manejar mis emociones, para yo evitar obviamente llegar a estos pensamientos y obviamente aprender a identificar y a determinar esos niveles de funcionamiento sociales, familiares, laborales. La disponibilidad de los recursos de los cuidados básicos también es importante, el diagnóstico, la comorbilidad psiquiátrica y evaluar las características personales frente al enfrentamiento y la resiliencia. Es importante que evaluemos el riesgo de conductas impulsivas que pueda tener la persona, también el grado de adherencia que tiene a un tratamiento, porque muchas veces la persona pues se resiste a tener ese tratamiento. Y es lo que hablábamos, que esto también genera un costo, ¿no? Un costo emocional. Y es importante que tengamos en cuenta, digamos, todos esos síntomas que puede presentar. El costo es, obviamente, no es revivir en la parte de la terapia ese evento traumático, sino esos síntomas asociados, ¿no? Y con cuidado, porque siempre es hasta donde el paciente me lo permita. Nosotros no vamos a forzar a que la persona evoque un recuerdo que no quiere recordar o que no tenga la capacidad de afrontar. Si lo hacemos, siempre tenemos que explicarle, por ejemplo, cuál es el objetivo de esta técnica, qué vamos a hacer. ¿Recuerdas ese entrenamiento que hablábamos de la respiración? Entonces ahora sí me puedes contar este evento, cuando te sientas angustiado, me dices de 1 a 10 qué tan alto es digamos, la intensidad de tus síntomas. Y pues de ahí pues logramos que la persona también empiece como a respirar o a manejar, digamos, esas emociones, ¿no? Aquí se trata que a pesar, digamos, de la intensidad de sus emociones, por medio de la respiración logre, digamos, disminuir esa ansiedad. Y pues acá también es importante que es como vimos en el video anterior, por ejemplo, cuando Mark después le había pasado por esa situación de asalto, ella tenía miedo cuando salía de su casa y ella contaba de 1 a 10, ¿no? 10, 20, 30, qué tan intenso iba siendo como esa ansiedad y ese miedo, obviamente cuando ya había salido de su casa. Entonces muchas veces pues también la persona te puede decir, también cuando va disminuyendo la ansiedad a partir, digamos, de esas técnicas para regular las emociones, pues obviamente si está siendo efectiva o no. Es importante que también miremos esa situación social, ese estado civil, las pérdidas recientes y las condiciones laborales que tenga esa persona, ¿no? Si de pronto esto también le ayuda, digamos, a esa capacidad de resiliencia, de apoyo en el trabajo también. Y pues también las indicaciones de hospitalización, pues obviamente identificar si no tiene algún problema médico o psiquiátrico y pues obviamente los síntomas que tienen que ver con esos síntomas ya sea psicóticos, la presencia de la auto o heteroagresividad, y pues es importante que nosotros acá también identifiquemos eso. También la presencia de bajo soporte social y el excesivo consumo de alcohol o de sustancias. Es importante que manejemos siempre, digamos, estos síntomas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con establecer, manejar o tener una alianza terapéutica, más que todo en los pacientes que han sido abusados sexualmente, que muchas veces llegan a esos estados de vulnerabilidad extremas. Es importante que también establezcamos esos ambientes seguros, ¿no? Y coordinar y clarificar cuál es el rol. Evitar siempre esa exploración forzada de recuerdos intolerables. Y es importante que monitoreemos siempre las respuestas del tratamiento. Por ejemplo, si están mejorando los síntomas, cómo ha sido la evolución, qué conductas de riesgo aparecen. Y pues obviamente potenciar la adherencia al tratamiento. Es importante que cuando potenciemos la adherencia al tratamiento también hagamos una psicoeducación, por ejemplo, de todo lo que va a tratarse o cómo va a ser ese tratamiento, cuáles son los efectos adversos, cuánto es el tiempo de recuperación y pues explicar también la duración del tratamiento frente a las fases. Acá es importante que también pongamos en cuenta, digamos, la propia, digamos, experiencia o lo que la propia persona me diga como lo que quiere lograr, ¿no? Con ese tratamiento. Y pues obviamente que también se clarifiquemos la importancia, digamos, de la terapia farmacológica, digamos, en ese trastorno. También es importante que expliquemos también el tiempo y duración de recuperación y obviamente esa duración del tratamiento. Otra parte importante de la psicoeducación es cuando nosotros hablamos de todos los elementos, por ejemplo, que se consideran como esa parte habitual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático,
todo lo que presenta, por ejemplo, que un paciente sepa ese tratamiento, ¿no? Por ejemplo, esa capacidad, por ejemplo, que no va a ser inmediata. Por ejemplo, va a durar alrededor de 4 a 6 semanas. Y desde el momento del inicio, pues todo lo que tiene que ver con sentirse mejor, si eso va a cambiar su estado emocional. Es importante que nosotros también de acá notemos que muchas veces estas experiencias tienen que ver con, digamos, en la psicoeducación, por ejemplo, todo lo que hablábamos de ese estado emocional del paciente. ¿Qué debemos de observar? Que muchas veces hace que la persona tenga o que tenga un estado emocional, digamos, que se le explique cómo es el tratamiento, las fases, los pilares y obviamente el tratamiento de las conductas evitativas, cómo se abordarían. Y pues esto es un ejemplo también, es que el paciente vuelva al lugar de los hechos de forma progresiva y con explicaciones también previas, ¿no? Que por ejemplo se exponga, pero obviamente con personas y que está acompañado, que clarifique también los síntomas que puedan generar o que puedan exacerbarse en caso de reexposición a un evento. Y esas experiencias grupales muchas veces son útiles cuando escuchamos a otras personas hablando de este tipo de situaciones o cómo afrontar sus miedos. También es importante que favorezcamos una adaptación social, familiar, y también esa adaptación, más que todo cuando vemos que una persona puede llegar a tener esa adaptación social, familiar o laboral. Es importante que evaluemos y manejemos esa salud física. También es importante que la persona pues se mantenga frente a su autocuidado de su salud física. Ahora tengamos en cuenta que además de la psicoeducación, cuando nosotros hablamos del trastorno específico, del trastorno de estrés agudo, tenemos que tener en cuenta que es importante que ofrezcamos un apoyo emocional y educar a ese individuo, ya sea la familia, la respuesta normal frente al estrés, y cómo consideramos el uso de los fármacos, más que todo en síntomas intensos, angustia, insomnio, agitación, disociación, y todo lo que dificulta una adecuada evolución y una implementación de estrategias no farmacológicas. Muchas veces durante las primeras 2 semanas es importante que nosotros aprendamos a controlar los síntomas. Es necesario que hablemos de esa parte digamos, cómo indicamos esos hipnóticos. Por ejemplo, en caso, digamos, son muchas veces la parte que ayuda, digamos, farmacológica son el uso, digamos, de benzodiazepinas o de problemas para el sueño, ¿no? Las benzodiazepinas son las que ayudan a reducir y a regular la ansiedad y el sueño, y pero generalmente pues se mandan por tiempo limitado porque esas también van generando dependencia tanto física y emocional. Entonces es importante que la persona pues también siempre pues utilice la prescripción que le diga ese psiquiatra de cuándo debe tomar y que obviamente pues no vaya a automedicarse porque pues estaría el riesgo de esa adicción a estos fármacos. Tengamos en cuenta que hay que evaluar también todos los elementos y todos los elementos que tienen que ver con la psicosis, con esos eventos antipsicóticos, ya sean útiles desde la agitación, la impulsividad y todos esos síntomas disociativos intensos. Hay que utilizar la psicoterapia de las distintas técnicas, por ejemplo, la psicoterapia de apoyo, toda la que tiene que ver con ese punto de vista personalizado y especializado de poder reforzar los mecanismos de defensa adaptativos. También la parte, digamos, de la psicoterapia expresiva, muchas veces tienen que ver que no está indicada desde un punto de vista cognitivo-conductual, pero también hay técnicas de exposición y otras, ¿no? Como la psicoeducación y el soporte psicosocial. Voy a activarles el chat por si a este momento alguno de ustedes tiene algún tipo de preguntas, alguna duda. ¿Tienen algún tipo de preguntas, algún tipo de dudas? Todo está claro. Ok, esa la hablaremos más adelante. Pero la MDR ayuda a reestructurar o a cambiar esa información traumática. Ok. Ahora les voy a mostrar el diagnóstico, digamos, ya desde el último DSM-5 que salió,
el TR, es el último. Digamos que acá tenemos que tener en cuenta en ese diagnóstico también hablan los principios de ese trastorno de estrés postraumático en individuos mayores a 6 años y es obviamente ese criterio que tiene que ver que aplican en adultos, adolescentes y niños mayores a 6 años. Para los niños menores hay otro artículo, ¿no? Hay otros criterios. Entonces está este que habla de, obviamente, la exposición al evento de muerte, lesión grave, violencia sexual, experiencia directa con un suceso, presencia directa de un suceso ocurrido, conocimiento de un suceso traumático o que le ha ocurrido a un familiar, la exposición repetida a eventos o a detalles, ¿no? También habla, digamos, de la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión y los recuerdos angustiosos o recurrentes involuntarios frente a un suceso traumático. También los niños mayores a 6 años pueden producir juegos repetidos que hablan de cómo se expresan esos temas de esos sucesos traumáticos. Tengamos en cuenta que también en este, digamos, evento de trastorno de estrés postraumático, habla, digamos, de esta parte importante de los sueños angustiosos y recurrentes de contenido o de afecto relacionado con ese suceso traumático, que en los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible, que hay reacciones disociativas, escenas retrospectivas en las que un sujeto puede llegar a sentir o actuar como si se repitiera ese suceso traumático y que en estas reacciones se pueden producir de forma continua. La expresión más extrema es la pérdida completa de la conciencia del entorno presente. También acá es importante que miremos, por ejemplo, que hay niños que pueden tener esa representación específica de un trauma, por ejemplo, cuando pueden llegar a tener ese lugar en el juego, ¿no? El malestar psicológico intenso muchas veces se ve prolongado en el evento de exponerse a factores internos o externos que simbolizan o cómo aparecen frente a esos aspectos de un suceso traumático. Hay otros elementos importantes aquí y es las reacciones fisiológicas intensas de los factores internos o externos que simbolizan o que se aparecen en ese aspecto de ese suceso. La evitación persistente de los estímulos asociados a esos sucesos que se comienza, por ejemplo, desde ese suceso traumático y cómo se pone manifiesto por una o dos de las siguientes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la evitación, los esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos, sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Acá, digamos, importante que hablemos de la evitación o de los esfuerzos para evitar los recordatorios externos, ¿no? Las personas, los lugares, las conversaciones, las actividades, los objetos y las situaciones que despiertan estos recuerdos, esos pensamientos, estos sentimientos angustiosos y todos los que tienen que ver o que están estrechamente asociados a un suceso traumático. También habla de las alteraciones negativas cognitivas en ese estado de ánimo asociadas a ese suceso traumático, que pueden comenzar o que empeoran después de un suceso traumático, como se pone en manifiesto, digamos, de dos o más de las siguientes características. Una de ellas es la incapacidad por recordar estos aspectos importantes de un suceso y obviamente lo que hablábamos típicamente desde esa amnesia disociativa, muchas veces que esta amnesia, digamos, no tiene que ver con lesiones cerebrales, ¿no? O con problemas de consumo, sino más que todo, digamos, la incapacidad para una persona recordar estos eventos al momento de estar expuesta, digamos, a algo que le generó tal impacto. También las creencias o las expectativas, que muchas veces notamos que estas creencias o expectativas se vuelven exageradas de uno mismo, del mundo, como por ejemplo estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es un lugar peligroso, tengo los nervios destrozados. Esto pues obviamente van a creer, estas creencias, digamos, van a generarse, digamos, exageradas y persistentes a partir de estos eventos y que obviamente esta parte de las creencias es importante porque a partir de ahí también se van a desarrollar o se va a mantener ese trastorno de estrés postraumático. La percepción distorsionada de las consecuencias del evento es que muchas veces el individuo se acusa a sí mismo de lo que le ocurrió y aquí vienen unos síntomas también incómodos para la persona y es que muchas veces la persona se siente culpable de lo que sucedió, yo pude haber hecho esto otro, ¿no?
Y es importante que acá también se aborde, digamos, esta persistencia, digamos, de estas consecuencias. Otra parte importante es ese estado emocional negativo, por ejemplo, ese miedo, ese enfado, culpa o vergüenza. Y también la disminución importante de desinterés o la participación de actividades significativas. Hay sentimientos de desapego y entrañamiento con los demás. Muchas veces puede presentarse esa incapacidad persistente de experimentar emociones y es obviamente que después de que una persona vive un evento traumático llega como a tener ese embotamiento emocional, ¿no? O no llega como a responder, digamos, frente a esas situaciones como la felicidad, la satisfacción, los sentimientos amorosos. Otro elemento importante es la alteración de la alerta y la reactividad, más que todo cuando está asociada a un suceso traumático y todo lo que comienza o lo que empeora después de un suceso traumático. Cómo se pone manifiesto por dos o más de las características siguientes, ¿no? Como por ejemplo hablamos de ese comportamiento irritable, de los arrebatos de furia por poca o ninguna provocación, que expresan típicamente la agresión verbal o física como personas u objetos. También hablamos del comportamiento imprudente o autodestructivo. Muchas veces la persona puede presentar esa hipervigilancia, esa respuesta de sobresalto exagerada y problemas también para la concentración. Muchas veces la persona pues le cuesta concentrarse, llega a tener alteraciones en su sueño, dificultades para conciliar, para continuar o esos sueños inquietos. También es importante que notemos que muchas veces vemos que la persona va a presentar una duración de alteración y que muchas veces esto va a ser superior a un mes. Y esta alteración muchas veces va a generar o va a causar un malestar clínicamente significativo, un deterioro social o laboral y pues obviamente todas las áreas importantes del funcionamiento de la persona. Digamos esas áreas importantes, cómo funciona esta persona, ¿no? Ahora que también tenemos que tener en cuenta que una alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos, a las sustancias. Por ejemplo, cuando notábamos, por ejemplo, ese afecto en el cual una persona puede llegar a presentar, digamos, esa alteración, medicamento, alcohol o afectaciones médicas. También los síntomas disociativos, y es obviamente cuando notamos si cumplen o no esos criterios de un trastorno de estrés postraumático y los demás, como esa respuesta a ese factor de estrés. Por ejemplo, cuando notamos que un individuo experimenta síntomas persistentes, recurrentes de una o de las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, la despersonalización es una de ellas. Todo lo que hablamos de esa experiencia, ya sea persistente, ¿no? O resistente, ¿no? Más que todo recurrente también, como ese sentimiento de desapego consigo mismo, como si fuera, digamos, un observador, como si fuera una persona de afuera, como les explicaba la vez pasada. Y que muchas veces en esa despersonalización tengamos que tener en cuenta que esta es una de las características de los síntomas disociativos y recurrentes. También muchas veces la persona se siente como digamos, como si fuera una persona externa a lo que le está pasando, como si no fuese a esa persona a la que le estuviera sucediendo eso, como si lo estuviera soñando o como si, digamos, esto no fuera real. Esa sensación, digamos, de sí mismo, del cuerpo o el tiempo también que pasa despacio, ¿no? Esa sensación, digamos, de que el tiempo va a otro ritmo. También puede llegar a presentar esa desrealización, que es esa persistencia, digamos, como si esto fuera irreal, como si, digamos, el mundo, digamos, en el lugar que la persona lo experimenta es irreal, como un sueño distante y distorsionado. Muchas veces aquí utilizamos algún tipo, digamos, de síntomas y es cuando atribuimos a esos efectos fisiológicos de sustancias, ¿no? Como por ejemplo el desvanecimiento, importante que hablemos que hay intoxicación desde el alcohol o otras infecciones o otras afecciones médicas como epilepsia que también pueden provocar estos estados de disociación. El alcohol o sustancias también pueden provocar que la persona sienta la desrealización o la despersonalización, ¿no? O que se induzca más fácil a este síntoma. Es importante que expliquemos que la expresión retardada en la totalidad de los criterios no se cumplen hasta al menos 6 meses, ¿no? Después de ese acontecimiento y que aunque el inicio y la expresión de esos síntomas puedan ser inmediatos. Y cuando digo puedan es porque algunas personas pueden darle inmediatamente y otras personas que no.
Ahora, en el trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años, acá es importante que tengamos en cuenta que cuando un niño menor de 6 años tiene una exposición de muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real, amenaza o más, presenta obviamente esa exposición directa al evento traumático, la presencia directa de ese evento a otros. Aquí esta parte es importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un niño menor a 6 años, cuando comparte la habitación con los padres, que es más conocido como el colecho, esto es una parte que puede provocar en los niños un tipo, digamos, de maltrato, pues, o de abuso psicológico, por así decirlo, puede que no sea provocado intencionalmente, pero el niño, pues, al estar, digamos, viendo a los padres teniendo relaciones íntimas, puede asociar esto con, por ejemplo, con sus elementos imaginarios, como por ejemplo que el papá le esté haciendo algo malo a su mamá, y que a partir de ahí también se pueden desarrollar ciertas fobias, ¿no? Entonces, por eso es importante que los niños que sean menores a 3 años, a 2 años, pues estén, digamos, durmiendo en un espacio donde no estén juntamente con los papás. Porque muchas veces los niños creemos que están dormidos, pero digamos que el sueño tiene varias fases y una de ellas es que la persona pues tiene unas fases en que abre los ojos y en ese momento que abre los ojos, pues podría tener una imagen o una información, digamos, irreal de lo que esté pasando, ¿no? Que esto también lo asocia con miedos intensos, esto puede provocar también comportamientos en los niños que va a retrasar su desarrollo, por ejemplo, si anteriormente tenían la forma, digamos, de manejar los esfínteres, pueden retrasarse nuevamente, a orinarse en la cama y, digamos, tener comportamientos también de miedos y ser vulnerables. Muchas veces fobias tempranas también se pueden ocurrir a partir de estos eventos. Que los padres hoy en día pues no están psicoeducados respecto a esto, pero quiero que sepan que esto es algo importante que deben de saber. Los niños no tienen la conciencia de lo que está ocurriendo. Y si llegase a pasar eso, lo importante es que los padres también les hablen, digamos, desde forma sensiva, donde les expliquen a los niños lo que están viendo, lo que está sucediendo, para que ellos no hagan, digamos, analogías, ¿no? Y obviamente evitar que el niño pues esté exponiendo a ver esta información repetida. Yo sé que puede ser incómodo para un padre explicarle a un niño esto, pero es mejor que se haga antes que ellos generen sus propias conclusiones, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que cuando nosotros vemos este tipo, digamos, de presencias, todo lo que tiene que ver con los conocimientos que tienen los padres desde esos sucesos traumáticos, por ejemplo, si le ha ocurrido a un padre o a los cuidadores. Es importante que también abordemos todos esos síntomas de intrusión y más que todo los que están asociados a esos eventos traumáticos, ya sea los recuerdos angustiosos, intrusivos de un suceso traumático, esos recuerdos espontáneos que muchas veces pueden no verse necesariamente angustiosos y que pueden expresar como esa recreación en el juego. Hay personas que, por ejemplo, los niños podemos identificar o llegar a esa información a partir del dibujo, de técnicas de juego, que de pronto puede ser la forma cómo podamos llegar a ello, ¿no? A ese contenido que ellos no saben expresar o que de pronto sería como su lenguaje para poder llegar hacia ello. Y es importante que en los juegos, pues también, digamos que tengamos en cuenta las técnicas adecuadas para abordar a un menor. Muchas veces también este tipo, digamos, de acompañamiento con un menor tiene que ser también supervisado siempre por un adulto, ¿no? Por la persona responsable. Y que es importante que también se les explique con claridad pues qué se pretende encontrar o elaborar. ¿Cuáles son los sueños angustiosos? Más que todos los que hablamos de ese contenido, de ese enfado, de ese sueño y todo lo que está asociado pues a estos elementos traumáticos. Muchas veces esto puede resultar imposible determinar como el contenido aterrador o todo lo que está relacionado con ese suceso traumático. También cuando hablamos de las reacciones disociativas, son esas escenas retrospectivas, ¿no? En las cuales una persona pues va a presentar como esta parte, digamos, cuando el niño siente, cómo actúa y cómo siente, por ejemplo, que repitieran estos sucesos traumáticos. Esas reacciones pueden producir de forma continua la expresión de más en una de las pérdidas completas, la conciencia de ese entorno presente. También la representación específica de un trauma puede tener un lugar en el juego y muchas veces el malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores intensos internos o externos, ¿no? Como por ejemplo hablamos si simbolizan o si parecen a un aspecto de un suceso traumático.
También las reacciones biológicas importantes a los recordatorios de un suceso traumático. Todas esas partes o esas reacciones fisiológicas, ¿no? Como por ejemplo cuando se activan o no. Y si una persona pues ha presentado ese estado, digamos, de estar presente o más, todo lo que tiene que ver desde la evitación, por ejemplo, persistente, desde la estimulación de los estímulos asociados a un evento y la alteración cognitiva también, más que todo en estados de ánimo asociados a un suceso traumático. Muchas veces esto puede comenzar o empeorar después de un suceso. Recuerden que una situación que pasa con los niños cuando son menores a 6 años es que ellos a veces tienen la incapacidad de recordar la información, que muchas veces tienen como esos sueños, digamos, distorsionados y que no tienen como la claridad, digamos, de lo que están soñando. También la evitación persistente a los estímulos es también, digamos, lo que hablábamos desde la evitación, desde los recuerdos, ¿no? Todos estos elementos que van a provocar esa evitación persistente, esas actividades, lugares, recordatorios físicos que despiertan esos recuerdos y los sucesos traumáticos. Hay otra cosa importante, es la evitación desde los esfuerzos para evitar personas, conversaciones, situaciones interpersonales que despiertan un recuerdo y el suceso traumático. Otra parte importante son las alteraciones, ya más que todo de tipo cognitivas, y es ese aumento importante de la frecuencia de los estados emocionales negativos, del miedo, la culpa, la tristeza, la vergüenza y la confusión, y la disminución importante también de ese interés, de la participación de las actividades significativas, que incluían todo lo que tiene que ver con esa disminución del juego, ¿no? El comportamiento social retraído, la reducción persistente de la expresión de las emociones positivas. Y acá es importante que hablemos de esa parte importante como esa alteración o esa reactividad asociada eh, a un suceso traumático que va a empeorar después de un evento y cómo se manifiesta por lo menos de dos o más de esas siguientes características. Acá tengamos en cuenta que muchas veces el niño puede llegar a tener comportamiento irritable, arrebatos de rabia, y más que todo lo expresa, digamos, desde esa agresión física o verbal con objetos, igual que el adulto. También la hipervigilancia, esa respuesta de sobresalto exagerada, y pues problemas para concentrarse y en el sueño. Que la alteración debe durar al menos un mes. Y pues obviamente cuando nosotros hablamos es que esta alteración va a causar un malestar clínicamente significativo y también problemas en relación con los padres, con los hermanos, con los compañeros o con los cuidadores y también comportamientos en la escuela, ¿no? Muchas veces también tenemos que identificar esta información o esta alteración si se puede atribuir a efectos fisiológicos desde la sustancia, medicamento, del alcohol u otra afección médica. Es importante que especifiquemos los síntomas disociativos, todo lo que cumplen con los criterios de ese trastorno de estrés postraumático y del individuo, por ejemplo, si experimenta síntomas persistentes y recurrentes frente a la despersonalización, desrealización y pues también utilizar, digamos, todo el tema de los síntomas disociativos y más de todos los efectos psicofisiológicos de sustancias, ¿no? Tensiones médicas, epilepsias. También especificar la expresión retardada, si existe una totalidad, digamos, al menos de 6 meses frente al acontecimiento del inicio y pues obviamente si puedan ser inmediatos esos síntomas o la aparición de esos síntomas. Y ya para terminar, esta parte del niño, del menor, hay que identificar los criterios también de exposición a la muerte de gravedad desde la experiencia de un evento traumático, si es ocurrido hacia esa persona o hacia otros. Y cuando hablamos trastornos relacionados con trauma, con estrés, tenemos que tener en cuenta que un suceso traumático que le ha ocurrido a una persona, un familiar, un amigo íntimo, en casos de amenaza o de la muerte de un familiar, que va a ser violento o accidental, ¿no? Esta es una característica importante. También la exposición repetida o externa de detalles repulsivos de un suceso traumático, por ejemplo, los socorristas cuando de pronto recogen estos restos humanos, los policías, y la repetida, digamos, exposición de estos detalles de maltrato infantil. Muchas veces también tenemos que tener en cuenta que esto va a explicar no solamente la exposición a través de los medios electrónicos, sino también la televisión, las películas o las fotografías.
más o menos cuando una persona está expuesta o está relacionada a esta información con su trabajo. También la presencia de 9 o más de los siguientes síntomas tiene que ver con esa categoría de instrucción de estado de ánimo negativo, de evitación y más que todo cuando comienza una semana después. Hay unos síntomas de intrusión que también tenemos que tener en cuenta, que son los síntomas, digamos, de intrusión recurrentes, involuntarios a un evento traumático, que pueden producir juegos repetidos o aspectos de ese suceso, sueños angustiosos recurrentes frente a ese sueño y si están relacionados a un suceso, más que todo en los niños, pueden existir sueños aterradores sin contenidos reconocibles, que es lo que ya veníamos hablando. Otras reacciones disociativas también son las que son en escenas retrospectivas, que es cuando un individuo siente o actúa como si se repitiera sus sucesos traumáticos. Por ejemplo, producir de forma continua esta información, la expresión más extrema desde la repetida o desde la pérdida completa de la conciencia del entorno. Y pues también, digamos, en la parte, digamos, del presente, importante que digamos que a veces los niños pueden presentar esa expresión específica de un trauma y que esto puede tener un lugar en el juego y que, digamos, hay que identificar el malestar, ya sea fisiológico, psicológico intenso o prolongado, y las reacciones fisiológicas, más que todo, de las respuestas de los factores internos o externos, que van a simbolizar y van a aparecer esos aspectos, digamos, de un suceso traumático. También el estado negativo desde la incapacidad persistente de las emociones positivas, la satisfacción, los sentimientos amorosos, los síntomas disociativos, los síntomas de evitación, también ya lo hemos hablado, que es el hecho de esforzarnos por recordar o por evitar recordar, todos estos elementos que nos generan angustia y que están asociados a un evento traumático, los esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades que van a exportar recuerdos de pensamientos o sentimientos acerca de esa parte estrecha asociada a un suceso traumático. También los síntomas de alerta, acá es importante que muchas veces la persona pues tiene alterado ese sueño, ¿no? Más que todo altera ese sueño, esa dificultad para conciliar, para continuar. También va a presentar ese comportamiento con arrebatos de furia, hipervigilancia, problemas de concentración y respuestas de sobresalto exageradas. Recuerden que los elementos que tenemos que tener en cuenta del criterio B es, digamos, superior a un mes, ¿no? Después de la exposición a un trauma. Y a partir de acá, tenemos que identificar si obviamente esa alteración va a ser significativa, va a generar un deterioro laboral, social o en algún área de la vida de la persona. Y pues obviamente todo lo que tenga que ver con ese importante funcionamiento. La alteración se puede atribuir a efectos fisiológicos desde la sustancia, el medicamento o el alcohol, o las afecciones médicas de ese traumatismo cerebral y que no se explica mejor por un trastorno psicótico breve. Bueno, hasta este momento toda la información ha sido clara. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Podemos aprovechar este espacio hasta las 10:30, que ya entramos al receso, para que me hagan las preguntas que puedan tener. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Toda la información está clara. Voy a activarles el chat para que me hagan alguna pregunta si la tienen. Acabo de que me han hecho alguna pregunta.
En los pacientes con demencia, que si es igual, pues hay que identificar, por ejemplo, la aparición de los elementos psicóticos y obviamente pues puede requerir también esa parte, digamos, de la medicación, ¿no? Hay que identificar, obviamente, si esa persona tiene realmente una demencia. Sería muy difícil trabajar el trastorno estrés postraumático con pacientes con demencia. Si las personas toman licor o sustancias para, como acá me preguntaban, para mejorar los síntomas, si va a ser peor, claro que va a ser peor, porque cualquier sustancia que altere tanto el pensamiento como las emociones, por ejemplo, en el caso del alcohol, es un depresor del sistema nervioso, que puede provocar euforia en el momento, puede provocar una sensación de felicidad, pero después va a provocar una situación depresiva intensa. Por eso nosotros notamos que cuando las personas están atravesando una ruptura, más que todo, y consumen licor, lo que notamos es que se observa que ese malestar asociado al consumo, digamos, va a verse más alterado, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando la persona tiene como digamos, una ruptura y toma licor, muchas veces se ve como que llora, que se siente mal. Digamos que esos síntomas se intensifican más. Lo mismo con las sustancias, todo lo que altere la realidad, pues va a generar sensación, digamos, de sedación por el momento, pero luego va a generar un malestar intenso, incluso en el momento del consumo o después del consumo. En los pacientes con trastornos en el sueño, hay que tener en cuenta que habría que identificar, obviamente, si ese sueño o esa alteración se debe al trauma, ¿no? O si ese sueño, pues, se debe a algo biológico que impida que la persona duerma, o si siempre ha tenido problemas para el sueño. O también nosotros tendríamos que mirar temas de hábitos, más que todo cuáles son los pensamientos que también se generan cuando la persona va a dormir, que le impide dormir o tranquilizarse. Muchas veces son pensamientos rumiativos que llegan en la noche y la persona le cuesta elaborarlos y quedan como en la vida de la persona, en el cual se ven como digamos, lo viven de forma intensa, ¿no? Se vuelven rumiativos, no tienen el control de estos pensamientos y pues generan también un malestar significativo. Hay un proceso de duelo que represente síntomas, pero es que estamos hablando de duelo, ¿por qué? ¿Por un trauma? Porque es que pues el duelo tiene muchas patologías y muchas diferencias respecto a los duelos, ¿no? Quiero pedirles que las preguntas sean enfocadas al trastorno de estrés postraumático para que no perdamos el foco. Más que una pregunta, un comentario, pasé por un evento de robo y me quedé paralizada, me pedían el celular y me tomé para quitarle la batería. Cuando el ladrón cargó el arma, ese sonido me hizo reaccionar y pensar qué estoy haciendo y vi el teléfono. Claro, realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Puede ser una respuesta quedarnos paralizados, otra es que no respondemos a lo que nos pide la persona porque pues no estamos preparados y no es que nosotros, por eso es que no podemos decir como por qué esta persona no luchó, por qué esta persona no peleó, no sabemos cómo reaccionó en ese evento, en ese momento. Y que para que sepan, el congelamiento o la respuesta neutral, digamos, de no hacer nada, es de las más comunes porque muchas veces la víctima no reacciona. Por eso cuando he escuchado, por ejemplo, temas en la fiscalía, a veces he notado que hay un tema de revictimización muy fuerte hacia las mujeres cuando presentan situaciones de abuso o de maltrato y les preguntan por qué no reaccionó, por qué no gritó, por qué no hizo algo, por qué no dijo esto o lo otro. Y Dios mío, y una de las cosas más significativas que no, ellos deberían de saberlo, y es que las víctimas a veces no reaccionan, y a veces lo hacen después, no en el momento. Y hay que evitar revictimizar a las mujeres, ¿no? Tenemos que evitar, eh, tenemos que revictimizar y lo importante es que nosotros este diplomado nos ayude a ser mejores profesionales, a tener un poco más de empatía y que
Entendamos que esto también tiene una respuesta tanto biológica como psicológica como emocional y que pues nosotros no tenemos el control y a veces no sabemos por qué reaccionamos de alguna manera y no de otra. Que pensar en eso y culparnos por esto también no va a generar ninguna situación que sea adecuada, ¿no? ¿De qué sirve que yo me culpe, por ejemplo, porque no hice esto, porque hice lo otro? ¿Va a cambiar lo que sucedió? No. Lo importante es que también nosotros ya a partir de aquí utilicemos este aprendizaje, como por ejemplo evitar hacer ciertas cosas, ¿no? Imprudentes. De pronto también nosotros utilizar este aprendizaje como esto me pasó y lo viví así, pero a partir de esto me sirvió porque ya yo no hago esto o hago lo otro. Puede causar ansiedad un trauma de separación y llegar a un trauma. Bueno, temas de rupturas, no, o sea, hágame preguntas que tengan que ver con eventos familiares, de violencia, de maltrato, que estén relacionadas a esta información. Una niña de 4 años que ha sufrido abuso y repite un evento, lo verbaliza para cambiar el juego, cómo cambiar el juego. Recuerdo las técnicas de juego contribuyen un poco. Cuando las niñas de 4 años han pasado por abuso, muchas veces lo representan a través de juegos, de información. Y la pregunta que nos debemos de hacer es por qué esta niña sabe información de intimidades de seres, de personas adultas. Es un conocimiento muy temprano para un niño de 4 años. Obviamente, está pasando por un tema traumático, ¿no? Traumático porque en ese caso, pues no tienen la conciencia de la información de lo que sucede a su alrededor. Y porque a partir de aquí, pues independientemente un menor de edad vivir o estar expuesto a esto, sin su consentimiento, necesita una terapia para elaborar esos traumas, ¿no? Y también las familias. Tuve una experiencia que me iban a atracar y yo reaccioné de inmediato y abrí un paraguas que tenía y me recliné en una pared, me defendí con él y luego que llegaron las personas, los asaltantes, se fueron en una moto que iban. Cuando me ayudaron a llegar a mi casa me desmoroné llorando y pensando cómo fue que reaccioné y no pensé que pudieran haberme hecho algo. Después de ese día iba muy alerta a quién iba detrás de mí y los sonidos. Claro, como les decía, a veces la persona no es consciente de por qué toma ese comportamiento, por qué lucha, que a veces puede ser imprudente. Y hay personas, por ejemplo, cuando están pasando por una situación de abuso, se quedan congeladas porque de alguna forma saben que si se mueven o harían algo puede implicar que se expongan, que su vida esté en riesgo. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta que la respuesta muchas veces el cerebro trata, digamos, de buscar la mejor solución, que tampoco podemos culpabilizarnos porque, por qué hice esto si ya sucedió. Lo importante es que afortunadamente no sucedió nada. Pero aquí, ¿qué aprendizaje nos deja? Pues primero que no podemos tenerle miedo a todos los sonidos de las motos o de los motores, pero también tenemos que tener en cuenta que algunos sonidos sí pueden implicar de personas que sí me quieran hacer daño, que me quieran asaltar y que esa es una realidad en la cual también tengo que trabajar, digamos, desde prevenir que no ocurran estos eventos, ¿no? Por ejemplo, una realidad es que nosotros entendamos que esto me puede volver a ocurrir y que también a partir de aquí pues está mi aprendizaje y es como yo ya, digamos, tengo características para autocuidarme, para evitar que me siga sucediendo. Bueno, vamos a tomar una pausa y volvemos a las 10:45. Bueno, vamos a continuar con la clase. Por aquí veo que me han hecho algunas preguntas. Y apenas continuemos, vamos a tener ya el último espacio para responderlas.
Ahora vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual y esta terapia se centra en la relación entre los pensamientos, sentimientos y las conductas. ¿En qué se va a enfocar? En los problemas y las situaciones actuales. Y esta terapia es la que se centra en cambiar los patrones de las conductas, pensamientos y sentimientos que conducen a las dificultades de ese pensamiento. Como por ejemplo cuando ya las dificultades que puede generar un pensamiento, una emoción y obviamente en ese funcionamiento. Cuando nosotros hablamos de la terapia cognitivo-conductual, tienen que saber qué se relaciona y esta se va a centrar en esos pensamientos, en sentimientos y comportamientos y en los cambios, por ejemplo, cuando notamos que hay un área específica que pueda mejorar ese funcionamiento con los demás. Por ejemplo, cómo nosotros podemos modificar esos pensamientos negativos de una persona que puedan conducir a comportamientos más saludables y a mejorar esa regulación emocional. Recuerden que la terapia cognitiva se centra en esos problemas y esas situaciones actuales. Todo lo que puede impartirse de 12 a 16 sesiones, ya sean individuales o grupales, ¿no? Voy a mostrarles un video para que ustedes me entiendan a qué me refiero. Introducimos lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Las disfunciones cognitivas que se presentan. Ahora vamos a continuar con lo que veníamos hablando en la clase. Cuéntenme cómo les pareció el video. ¿Quedó de pronto más detallado lo que lo que vamos a venir a abordar el día de hoy? Ok. Voy a silenciar el chat para que continuemos la clase y vamos a tener un espacio de 30 minutos antes de terminar. Recuerden que la clase el día de hoy es hasta las 12 del día. Entonces, cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductuales, hablamos más que todo de la influencia que hay entre los pensamientos y los sentimientos, cómo esto está relacionado y cómo se observan cambios en la vida de la persona. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que hay cambios específicos para mejorar ese funcionamiento, todo lo que tiene que ver con la reestructuración, la modificación de pensamientos negativos, es cómo esto va a conducir a comportamientos más saludables y a mejorar, pues obviamente, la propia regulación emocional. Como ya sabemos, las distorsiones siempre van a existir, pero lo importante es que nosotros aprendamos a tenerle un manejo, a regularlas, a identificarlas. La terapia cognitivo-conductual se centra en los problemas tanto de las situaciones actuales como también las que tienen que ver, por ejemplo, que puedan impartirse más o menos desde los síntomas de los problemas. Por lo general, las terapias cognitivas tienen alrededor de 12 a 16 o a 18 sesiones de manera individual o grupal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta la terapia cognitivo-conductual? Pues que también, digamos, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático puede llevarse un poco más y pues obviamente dependiendo si es complejo el tratamiento, el trastorno, si existe la comorbilidad o la presencia también de otros elementos, como por ejemplo cuando vemos que existe depresión, ansiedad, pues obviamente va a necesitar más número de sesiones. Pero pues la idea es que sea enfocado más que todo en los problemas actuales, en los pensamientos y en todos esos elementos que generan esas distorsiones y malestar emocional. La terapia cognitivo-conductual, ¿cómo puede ayudar al trastorno de estrés postraumático? Una de ellas es reducir los síntomas del trastorno, como ese procesamiento emocional, todo lo que hablamos de lo que ha experimentado la persona con ese evento traumático, las asociaciones, los recordatorios. Objetivamente, cuando nosotros hablamos de esto, seguramente hablamos de estos elementos que puedan, digamos, generar o asociar a este evento. ¿Como qué? Como noticias, como situaciones, personas, todo lo que me va a generar un significado, un pensamiento. Por ejemplo, que el mundo es un lugar peligroso y todas las respuestas que están ahí. Por ejemplo, el miedo, la insensibilidad. Y obviamente acá es importante que aprendamos a modificar esas asociaciones que van a conducir a ese funcionamiento no saludable y aquí es la base de ese procesamiento emocional. Que la terapia cognitiva también tiene que ver, digamos, en cómo nosotros intentamos
incorporar experiencias traumáticas sobre las creencias que tenemos sobre sí mismos, los demás y el mundo. Como esas interpretaciones, muchas veces notamos que algunas de ellas pueden ser inútiles frente a la experiencia y que las percepciones de control, tanto del mismo o del entorno, muchas veces pueden generar o pueden y dificultar esa autoeficacia para afrontar situaciones. Un ejemplo de esto, pues obviamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si yo pienso que las personas son malas, les pasan cosas malas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser violado puede confirmar que eso es algo malo y que no fue violado injustamente, como comprendemos teorías que nos ayudan también a formar, digamos, eficazmente estas estrategias, cómo identificar estas creencias, cómo abordarlas y cómo también nosotros, pues a partir de aquí sería mejorar todos estos elementos que me van a causar pensamientos al futuro, pensamientos que van a predisponerme tanto a mí y o que pueden implicar también, digamos, la aparición de otro tipo de síntomas. El uso de la terapia cognitiva para tratar el trastorno de estrés postraumático se tiene, digamos, varias técnicas para ayudar al paciente a reducir los síntomas. Una de ellas es también mejorar el funcionamiento. Cuando nosotros observamos que los terapeutas van a emplear la terapia cognitiva, pueden llegar a animar a los pacientes a reevaluar sus patrones de pensamiento, todo ese tema de las suposiciones para identificar esos patrones negativos y lo que hoy en día pues ya denominamos como distorsiones, que es lo que ya les mostré en el video, en el último video. Cómo nosotros hablamos de la generalización o sobregeneralización de los resultados negativos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a tener esos pensamientos negativos, van a disminuir estos pensamientos positivos. Y vamos a tener en cuenta que hay una expectativa constante de los resultados catastróficos y cómo nosotros logramos esos patrones de pensamiento más equilibrados, más eficaces, cuál es el objetivo que tiene una persona para ayudar, para reconceptualizar su comprensión y experiencias traumáticas como el autoconocimiento y su capacidad para afrontamiento. También la exposición a la narrativa del trauma es cómo nosotros vemos todos los elementos recordatorios de un trauma, las emociones asociadas a él, todo lo que se utilizan a menudo. Es importante que ayudemos a ese paciente a reducir la evitación y las asociaciones desadaptativas de un trauma. Por ejemplo, destacamos todos estos elementos de la exposición, todo lo que identificamos de forma controlada, planificada y la colaboración que hay entre un profesional y un paciente de un modo en que éste elija hacer, ¿no? El objetivo es que devolvamos al paciente esa sensación de control y de confianza a sí mismo y obviamente la previsibilidad para reducir esas conductas de escape y de evitación. Es importante que hagamos una educación también a la persona del trauma, de qué puede afectar a esa persona. Por ejemplo, es común, ¿no? Como la instrucción de diversos métodos para aprender a facilitar esa relajación, el manejo del estrés, la planeación también de las posibles crisis, como los componentes que hablamos de la terapia, por ejemplo, cuando una persona tiene la libertad de seleccionar qué elementos de la terapia probablemente sean más efectivos para ese individuo. Y obviamente de forma particular. Cuando nosotros hablamos del trastorno de estrés postraumático y la terapia cognitiva, muchas veces en la Segunda Guerra Mundial se ha originado un concepto de codificación de la conducta, ¿no? Como muchas veces hay, digamos, los primeros orígenes de estas técnicas, más que todo, conductistas que se basaban en los trabajos de Paulo y Skinner. Yo quisiera saber si de pronto ustedes recuerdan todo ese tema del condicionamiento clásico y operante de Paulo y Skinner. ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? Voy a activarles el chat para que me cuenten si se recuerdan, digamos, todo este tema, digamos, de la conducta. ¿Recuerdan a qué se refería, digamos, las técnicas conductuales de Paulo de Skinner para la reestructuración de la conducta? Bueno, cuando nosotros veíamos las técnicas de Paulo y de Skinner, aquí ellos hablaban, digamos, del tema del aprendizaje, ¿no? Primero, pues se le daba, digamos, al perro un alimento a determinadas horas y él estaba, digamos, que de alguna forma teniendo como una conducta en la cual esperaba el alimento a ciertas horas, ¿no?
Entonces, cuando Paulo Skinner también mostró cómo podíamos asociar elementos, digamos, neutrales que no generaban ningún refuerzo, pero que cuando estaban, digamos, conjuntamente asociados a ese elemento, como por ejemplo la comida, pues a elementos fuertes que iban a reforzar esta asociación de esa campana en el momento de darle el alimento, el perro pues estaba, digamos, condicionado, ¿no? ¿Por qué? Por un aprendizaje. Y se dieron cuenta que muchas veces solamente al sonar la campana, sin ese alimento ya el perro iniciaba a salivar, que tiene que ser obviamente reforzado pues a partir de un elemento que sí genere como la importancia o que genere obviamente esa aplicación, digamos, en el momento de comer, por ejemplo, que es un estímulo fuerte. Y aquí a partir de ahí también se entendió cómo se podía extinguir esa asociación y obviamente pues sea a través del castigo o a través, digamos, de dejar de reforzar o de darle alimento a ciertas horas, ¿no? También habló Skinner, digamos, del tema, digamos, un condicionamiento que se le daba también a las ratas y cómo podían extinguir estas conductas. Él hablaba más que todo de la extinción a través del castigo positivo, del castigo negativo, y pues que obviamente aquí se extinguía, obviamente, ese aprendizaje. A partir, digamos, de esta técnica, nosotros empezamos a entender cómo puede una persona generar estos orígenes de aprendizaje y pues obviamente todos los elementos que tienen que ver con la modificación o digamos ese aprendizaje. Entonces recuerden que todo lo que aprendemos lo podemos desaprender. Por ejemplo, si una persona a partir de un evento, como puede ser traumático, puede generar un aprendizaje, como puede ser el hecho, digamos, de aprender o de tener miedo frente a algunas situaciones en las cuales haya vivido como que ese estímulo, ¿no? Por ejemplo, si una persona fue asaltada, va a tener un aprendizaje que asociado a ese evento traumático. Pero pues estos eventos, así como inician, pues también se pueden desaprender cuando la persona se exponga a esas situaciones que le generaron o que le provocaron inicialmente la aparición, digamos, de ese aprendizaje. Entonces, todo lo que aprendemos, recuerden, lo podemos desaprender. Acá es importante que nosotros también llegó después Beck, ¿no? Con el tema de las distorsiones cognitivas, donde él hablaba, pues, obviamente, cómo esos pensamientos se condicionaban. Llegó Ellis con la TREC, de la terapia cognitivo-conductual, de lo que hablábamos de la situación, del acontecimiento y obviamente la respuesta, ¿no? La respuesta que estaba condicionada a esa situación o las creencias. Por eso se llamaba TREC, porque era, digamos, basada más que todo en acondicionamiento, creencia y situación. Eh, Tengamos en cuenta que más conocida como el ABC, ¿no? Ahora vamos a hablar, digamos, que después llegó la codificación de la conducta y es obviamente lo que hace que una persona asimile ese repertorio de esas técnicas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar las técnicas que podemos apoyar para ayudar a esta persona a que tenga, pues obviamente, estas técnicas y estrategias para modificar esos patrones de pensamiento distorsionados y el entrenamiento de habilidades de solución de problemas, ¿no? Como por ejemplo aprender a manejar la ansiedad, esa inaculación del estrés, todo el tipo de técnicas eficaces que vamos a ver y es obviamente todas esas técnicas eficaces que tienen que ver con la intervención y obviamente con la naturaleza dimensional de un trastorno. Por ejemplo, hablamos de ese enfoque cognitivo-conductual, parece más que todo especialmente adecuado en abordajes psicoterapéuticos del tipo de trastornos y pues es importante que tengamos en cuenta que muchas veces se presentan de forma esquemática, como por ejemplo las técnicas de intervención potenciales desde una perspectiva cognitivo-conductual. Ahora vamos a hablar de las técnicas que tienen que ver con la activación o con la desactivación emocional. Una de ellas es la técnica progresiva de Jacobson. Esta es una técnica donde hacemos que la persona pues aprenda a relajarse. Por ejemplo, cuando la persona pues poco a poco, digamos, se va entrenando para manejar esa relajación y muchas veces se hace que la persona pues digamos que tense como ciertas partes del cuerpo por unos minutos y luego la relaje, cómo entiende cómo va, digamos, a trabajar ese tema de relajación. Si digamos, por ejemplo, la persona puede llegar a tensar, digamos, los brazos, un minuto, 2 minutos, pero entonces la relajación progresiva va a trabajar, digamos, esa, digamos, va a relajarse ese brazo de 10 a 20 minutos. Entonces la persona va a aprender
Y así se va haciendo con todas las partes del cuerpo, como las piernas, los brazos, la espalda. Y pues obviamente la idea es que la persona pues aprenda, digamos, todo ese tema de la relajación progresiva. Ahora es importante que tengamos en cuenta que también están las técnicas de meditación, son unas técnicas que se ha encontrado bastante evidencia científica para mejorar esas áreas, digamos, de activación o relajación emocional. Por ejemplo, dentro de las técnicas de meditación, hoy en día hemos visto que ayudan mucho a manejar, por ejemplo, digamos, esa carga emocional cuando una persona, por ejemplo, a partir de la meditación aprende y acepta, digamos, estos sentimientos o todo lo que está asociado, pues obviamente a que le genera estrés y cómo entiende y asimila, pues obviamente, digamos, sus emociones, pero que también las deja de fluir, ¿no? No sé si de pronto más adelante les voy a mostrar un video de meditación para que ustedes me entiendan a qué me refiero con estas técnicas, más que todo enfocadas para la relajación y la activación emocional. También están las técnicas de respiración, que son las cuando nosotros le ayudamos al paciente a que aprenda a respirar, a contener la respiración y luego soltarla contando hasta 10, ¿no? Cuando logra poner la mano en el diafragma, entonces cuando está muy ansioso, respira, contiene la respiración y lo va soltando, contando hasta 10 hasta estar totalmente tranquilo. Y repite, digamos, esta parte, digamos, por varias sesiones, ¿no? Varias veces, hasta que se sienta tranquilo. Esta técnica de respiración ayuda mucho a la persona cuando tiene, digamos, una ansiedad, una tristeza, una preocupación. Hay otras técnicas que es la técnica de entrenamiento autógeno, que también es una relajación profunda y que se desarrolla más que todo cuando la persona pues ayuda a identificar o activar el sistema parasimpático, enfocar su atención en esas sensaciones internas como el calor, el peso, el ritmo y también empezar a modificar ese estado fisiológico. Lo importante es que acá pues nosotros gradualmente utilizamos 6 ejercicios para aprender esas sesiones sucesivas, ¿no? El ejercicio de la pesadez, por ejemplo, mi brazo me pesa mucho y el objetivo es la relajación muscular. Otro puede ser el calor, mi brazo derecho está caliente. Y pues obviamente la vasodilatación calma digamos, la parte física. La regulación cardíaca, mi corazón late tranquilo y regularmente. Y aquí se trata de que se haya una disminución de ese ritmo cardíaco. Por ejemplo, la regulación respiratoria, mi respiración es tranquila y regular. Y es como yo empiezo a respirar automáticamente o lento. También está la regulación abdominal, por ejemplo, mi plexo solar irradia calor y eso ayuda a la relajación visceral. También mi frente fresca, mi frente está agradablemente fresca y ayuda a esa activación mental desde la tranquila. Es importante que nosotros también entendamos que cuando nosotros también les damos ciertas órdenes al cerebro, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo o preocupación, lo primero que va a hacer es empezar a respirar de maneras automáticas, más aceleradas, al ritmo normal. Y que obviamente esto va a generar una aceleración cardíaca, no solamente por el miedo que presenta, sino por el tipo, digamos, de respiración que lleva, por los tiempos en que lleva esa respiración. Entonces tengamos en cuenta que otro entrenamiento sería que la persona empiece a respirar y que luego pues entienda la aceleración cardíaca, que empieza a conocerse, ¿no? Y que pues obviamente si yo respiro lento, pues mi corazón también se va a relajar, ¿no? Si yo le mando órdenes a mi cerebro, por ejemplo, que estoy en peligro, pues lo primero que voy a pasar es que voy a tener miedo y ese miedo se va a asociar a una aceleración cardíaca. Entonces, digamos que en la respiración es cuando nosotros nos centramos en estas técnicas, es obviamente para enfocarnos básicamente en esa respiración, ¿no? Cómo nos enfocamos solamente en la respiración y digamos que olvidamos todo lo demás, porque estoy concentrada en respirar, en ir soltando, en respirar, en ir soltando. Y puede ser algo tan sencillo, pero pues es demasiado útil, más que todo para las personas cuando han vivido un trastorno de estrés postraumático, que sienten la activación en cada momento, en cada situación, y que pues este entrenamiento también les ayuda a ellos a manejar, digamos, ese bienestar y a, digamos, en el momento que algo les genere una preocupación, un miedo, una angustia, pues que, digamos, puedan aprender a y, digamos, a regularlo por sí solos, ¿no? Que obviamente un terapeuta va a enseñar estas técnicas, ¿no? Va a explicar estas técnicas,
pero también lo importante es que la persona logre hacerlo por sí mismo para que logre ese entrenamiento. Ahora les voy a mostrar un video. Cuéntenme cómo se sintieron con este video. De pronto ya ustedes conocían las técnicas de meditación, de mindfulness, en algún momento lo habían escuchado. Por aquí veo que me han hecho algunas preguntas. El peso dominicano, ¿cuánto sería el costo? Ah, bueno, ese tema de los costos es con el coordinador Joaquín Lora, ¿no? Ahí yo les dejé el número por si de pronto lo desean, si quieren se los envío por acá también. Viví un abuso desde pequeña por un familiar demasiado cercano y estuve expuesta durante años y eso perdí. A los 37 años no comprendo a qué tipo de persona soy o debería ser sobre lo que pienso mucho. Me siento culpable, me da vergüenza hablarlo y siempre he sentido diferente, nunca he sentido plena y nunca lo he hablado con nadie, ni con mi pareja. He sentido que lo peor de mi vida ha sido mi niñez y que debido a eso no soy quien debería ser o no me reconozco. Que, pues realmente cuando una persona, como estábamos hablando, ha vivido temas de abuso en la infancia, muchas veces esto también genera, digamos, estas sensaciones de disociación, como quién soy, qué debería ser, ¿no? Sentimientos de culpabilidad y que obviamente esto es importante que entremos a la parte de apoyo terapéutico para que nos ayude a encontrarnos y a regenerar una experiencia significativa frente a ese proceso traumático. El ser humano puede aprender del condicionamiento y puede desaprender también a partir, digamos, de ese condicionamiento, ¿no? ¿Qué le ayuda a modificar a otros? Digamos que le ayuda, digamos, cuando se expone, por ejemplo, gradualmente, por ejemplo, a esos eventos temidos, pero obviamente cuando utiliza también técnicas de respiración para aprender a regular sus emociones y cuando se da cuenta, pues, que realmente no está en peligro como lo cree. Sí, todos los videos yo se los envío en una carpeta para las personas que adquieran el material, para que lo sepan. Esos y otros más. En los videos no sé respirar, es corta, interesante. Claro, y estas técnicas nos ayudan porque a veces nosotros respiramos de acuerdo a nuestras emociones y no lo hacemos adecuadamente y también esto va a incluir, pues obviamente que digamos, nos, digamos, podamos provocar una ansiedad por obviamente un mal ejercicio de la respiración. Yo del tema de los precios de los diplomados, no sé, solamente el señor Joaquín Lora, ya les mando el número para que ustedes pues lo puedan ver. Dale un minuto, ya se los pongo. Para adquirir el certificado del material presentado en el diplomado, sí, exactamente. Bueno, el número de él está acá. Este es el número del señor Joaquín Lora para que ustedes lo tengan en cuenta. Se los pongo acá en el chat para que puedan hablar con él. Él les explicará todo el tema de los certificados y todo el tema, digamos, que tiene que ver con los certificados y con los países, ¿no?
Bueno, entonces vamos a continuar ya en lo último que nos queda. Voy a cerrar el chat para que pues todos estén aquí presentes y no tengamos ninguna distracción. O a menos que ustedes quieran hacer otro tipo de preguntas respecto a lo que hemos visto o algún tipo, digamos, de caso o situación o que de pronto quieran comentarme algo respecto a los videos que vimos, ¿no? Que de pronto quieran darnos algún tipo de información o que nos cuenten cómo han pasado, si han de pronto han tenido el apoyo psicológico, terapéutico, si algún día habían escuchado el tema de la respiración diafragmática, tema de la relajación progresiva de Jacobson. Todas estas técnicas obviamente que nos ayuda pues, a nosotros a identificarlas, ¿no? Y obviamente a mejorar la desactivación desde la ansiedad y el estrés. Bueno, ahora vamos a hablar de la desensibilización sistemática. Voy a silenciar el chat, que es la que tiene que ver con esas técnicas de exposición, inundación a técnicas operantes o operantes básicos. Entonces, acá dentro de estas técnicas también vamos a hablar del reforzamiento positivo. Y cuando nosotros hablamos de reforzamiento positivo, tengamos en cuenta que muchas veces este reforzamiento es fundamental. Cuando hablamos del acondicionamiento operante, es todo lo que va a generar ese, digamos, aumento o esa probabilidad de repetir esa conducta que deseamos, ¿no? Si nosotros presentamos un estímulo agradable o reforzante, después de un evento de conducta, pues también tenemos que ver, por ejemplo, el fin en caso de fortalecerlo. Por ejemplo, cuando nosotros notamos que un niño ordena, por ejemplo, el tema de los juguetes, los elogios, todo lo que tiene que ver con la probabilidad de que pueda aumentar o ordenar, ¿no? Otros elementos que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vemos es, por ejemplo, cómo reforzamos esos comportamientos que queremos, ¿no? Cómo lo elogiamos, cómo le damos premios para que se repitan estos comportamientos. Y obviamente la idea acá es que nosotros queremos aumentar o reforzar esa conducta objetiva y pues obviamente que se vuelva agradable y que se sienta la persona, por ejemplo, que sigue a la conducta. También hablamos de la contingencia como ese reforzador que tiene que ver inmediatamente a la conducta, la consistencia que también lo que debe aplicarse de forma constante al principio o la consistencia que debe aplicarse de forma constante al principio, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas veces los elementos sociales como los elogios, la atención, la aprobación, las sonrisas, los premios, los juguetes, los stickers y pues obviamente todos estos elementos que ayudan a reforzar estas conductas, el tiempo libre, en lugar de elegir esa sensación de logro y de paz. Ahora, el reforzamiento negativo es como nosotros tenemos en cuenta estos elementos, pero obviamente cuando vamos a reforzar, digamos, el comportamiento que queremos evitar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta el condicionamiento, es como, por ejemplo, suele confundirse con el castigo, pero realmente esto no implica que sea algo aversivo en sí, sino la eliminación de ese estímulo desagradable para aumentar la conducta. El aumento de la conducta porque esta muchas veces permite eliminar un estímulo negativo o desagradable. Entonces muchas veces también es nosotros quitar algo malo, por ejemplo, para aumentar la conducta. Todo lo que tiene que ver con esa alarma molesta, ¿no? Por ejemplo, apagarla, ese sonido desagradable. Cuando aumenta, por ejemplo, en vez de apagarla rápidamente. Muchas veces, digamos un ejemplo, es obviamente quitar algo malo para aumentar la conducta. Por ejemplo, si un niño llora hasta que la madre lo abraza, pues obviamente la conducta va a ser llorar y el estímulo aversivo eliminado va a ser la soledad o la falta de contacto, que va a aumentar que la conducta de llorar para obtener ese contacto. Entonces, muchas veces cuando una persona presenta esa ansiedad anticipatoria, va a presentarse frente a eventos sociales y que va a presentarse esa ansiedad anticipatoria, que es lo que va a aumentar o evitar esa estrategia. ¿Qué pasa con el trastorno de estrés postraumático? Que la persona pues va a evitar lugares o situaciones
traumáticas para reducir la ansiedad momentáneamente y va a reforzar que la evitación. Entonces, pues nosotros también es como también vamos a evitar esto y cómo vamos a utilizar ese reforzamiento negativo para mantener conductas desadaptativas o cómo las utilizamos de formas terapéuticas. Por ejemplo, enseñarle la respiración progresiva a ese paciente en el cual va a identificar las conductas, respirar lentamente, el resultado que tiene que ver con la atención, si aumenta la respiración consciente y cuando promueve esa solución a los problemas. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos una llamada pendiente, si esto elimina también ese malestar de tenerlo pendiente o si refuerza la acción. Cuando hablamos de reforzamiento negativo, muchas veces lo que aumenta la conducta, cómo quitamos algo molesto, ¿no? Por ejemplo, me pongo un cinturón o cómo se apaga, digamos, ese pitido. También nosotros ese castigo negativo es cuando disminuimos una conducta, quitamos algo agradable, ¿no? Ese es un castigo negativo y es que la persona pues no hace la tarea, se le quita el celular. Y pues obviamente tengamos en cuenta que va obviamente a la persona a hacer la tarea pues para que no le quiten pues algo que le gusta, ¿no? Ahora el castigo positivo es cuando nosotros también le hace algo, digamos que en el castigo positivo es como nosotros, el castigo negativo cuando le hace algo que no le gusta hacer. Y en el positivo es muchas veces, en este caso, pues lo que se pretende es que enseñemos al paciente las estrategias, ¿no? Y obviamente el hecho, digamos, de evitar algunas cosas para sentir alivio. Cuando hablamos del castigo positivo, también tenemos que tener en cuenta que nos referimos a ese estímulo adversivo inmediatamente que se presenta en la conducta. ¿Cuál es la idea? Que disminuyamos la probabilidad de que se presente esa conducta o de que vuelva a ocurrir. Por ejemplo, cuando agregamos algo desagradable en la conducta para disminuir una conducta. Si un niño grita en clase, ¿no? Todo ese estímulo aversivo aplicado, obviamente la maestra cuando llama una atención delante de otros. Y el resultado, pues también si grita menos en el futuro. Toca, por ejemplo, digamos, si un niño toca una estufa caliente, tocar la estufa, pues va a generar un dolor físico, ¿no? Cuando un adolescente llega tarde, pues obviamente va a tener un regaño. Entonces, cuando hablamos de ese castigo positivo, es importante que entendamos que no significa que sea bueno, sino que positivo es que se va a agregar un estímulo y negativo es que se va a quitar el estímulo. Y en el caso, digamos, del castigo positivo, pues realmente sí ayuda, por ejemplo, a que la persona pues disminuya las conductas a través de qué, de reforzar conductas que no se requieren, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar a partir de la economía de ficha, la extinción, para retirar la atención. Y pues cuando hablamos de ese castigo positivo, es obviamente que se aplica para algo desagradable, ¿no? Para disminuir la conducta. Que es importante que entendamos que pues hay que mirar la forma. En el trastorno estrés postraumático, este tema de los castigos hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces también esto puede hacer, digamos, puede reforzar mucho el tema terapéutico, pero también puede ser contradictorio. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a reforzar algo positivo, por ejemplo, a través de los elogios, de las felicitaciones, la recompensa que tiene la propia persona cuando está haciendo una acción que le está reforzando ciertos comportamientos, con la experiencia directa que tiene y pues obviamente cómo se expone reguladamente frente a un evento y más que todo las estrategias que tiene desde sus emergencias, ¿no? Otros síntomas que tenemos que tener en cuenta y es que cuando nosotros hablamos del trastorno de estrés postraumático, tenemos que tener en cuenta que estos castigos o estos elogios deben ser enfocados a los logros que se van obteniendo, como nosotros reforzamos positivamente, también hacemos castigos positivos. Entonces tengamos en cuenta que en este trastorno, pues muchas veces lo que queremos es que se extingan los comportamientos o cómo reforzamos a que la persona, pues digamos que lo aborde. No, digamos en el cambio, digamos en el caso de un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, la persona va a evitar hablar de un tema sexual, pero pues obviamente cómo los, digamos, recibe apoyo, ¿no? Pues está bien, no hablemos de esto, la persona se siente aliviada y esto va a generar a que esa conducta se refuerce desde la evitación, desde el tema, ¿no? Cuando nosotros aumentamos una conducta evitativa, muchas veces la persona no procesa ese trauma y lo que hace es que se vuelve como crónico y trastorno de estrés postraumático.
En el reforzamiento negativo es eliminar o evitar el estímulo aversivo que refuerza la conducta. Por ejemplo, cuando una persona evita lugares donde ocurrió un trauma, que esto va a reducir la ansiedad y va a reforzar la evitación. Un resultado importante, cómo nosotros identificamos esa conducta evitativa, lo que hablamos, por ejemplo, si esto limita, por ejemplo, a la vida o no hay exposición, y si se mantiene una activación fisiológica o una hipervigilancia. En el castigo positivo, pues obviamente nosotros, digamos, cuando se presenta un estímulo, por ejemplo, para disminuir esa conducta, la persona, por ejemplo, cuando habla de un trauma con su pareja responde molesta o rechaza, ¿no? ¿Y qué es lo que va a presentar? Que la persona va a dejar de hablar de ese tema. Es importante que tengamos en cuenta que reducir, la persona se va a aislar y va a aumentar estos síntomas. Y en el castigo positivo, pues también es como una persona pues no debe de reforzar, ¿no? Cuando no pierda ese refuerzo social, por ejemplo, de intentarlo, dejar de exponer. Y pues también es disminuir las conductas de afrontamiento si esto mantiene el miedo y la dependencia. Es importante que la exposición sea gradual, es decir, que cuando nosotros nos vamos a exponer a estos elementos que evitamos, debemos de identificar que esto va a romper ese reforzamiento positivo o negativo, que tenemos que reforzar las conductas de afrontamiento, como por ejemplo reforzamos desde positivamente el hecho de que la persona se sienta capaz, de que reciba una validación. Y en los traumas complejos también es importante que exploremos todas esas creencias asociadas. Por ejemplo, si yo me enfrento a recuerdos, no lo voy a soportar. ¿Y esto qué va a alimentar? Pues la evitación. Que hay mecanismos también del castigo interno y es la autocrítica, la culpa y la autolesión. Entonces, cuando nosotros integramos esto a una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático, va a sentir ansiedad en ir a un lugar donde le ocurrió un evento, un trauma. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a evitar ir al lugar, ¿no? Y pues esto va a reforzarlo negativamente. Y el resultado es que esto va a disminuir la ansiedad, digamos, momentáneamente, pero va a mantener ese miedo. Hablar de un trauma, hablar de un trauma, su pareja se aleja emocionalmente. Cuando hablamos de un trauma, ¿qué pasa? Pasa un castigo negativo y va a reducir esa expresión emocional. También es importante que nosotros identifiquemos, por ejemplo, si una persona se automutila, pues va a tener un alivio emocional, por eso es que llegan esos comportamientos autodestructivos de mutilación, de donde se hacen daño, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Va a generar una autolesión, va a reforzarse negativamente esto y va a aumentar esa autolesión para regular el efecto. Es importante que evitemos la exposición emocional y más que todo el terapeuta, muchas veces que lo valida, digamos, sin confrontarlo, como esa evitación verbal, ese reforzamiento positivo que fortalece esa disociación o esa evitación. Entonces, es importante que miremos, por ejemplo, cómo estos elementos desde la terapia van a generar en cuanto a la intervención, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, elogiamos a un paciente por los avances que tiene, ¿no? Como nosotros también, o la misma persona, pues digamos, no hace algo, por ejemplo, que le gusta hacer, que podría ser un castigo positivo, eh, porque de pronto no cumplió con los objetivos que se planteaba, ¿no? Por ejemplo, exponerse a ciertos lugares, o por ejemplo, si no cumple con las tareas que se le asignan. También otro castigo negativo podría ser que haga algo que no le gusta hacer, por ejemplo, digamos, pero serían como castigos que la propia persona se pone, ¿no? Y obviamente es para que reduzcan los síntomas y obviamente disminuye esa habitación y esa disociación. Que tiene que ir centrado desde esas exposiciones, muchas veces esa exposición prolongada, también la persona empieza a buscar formas de evitar esa exposición y pues obviamente estos elementos van a apoyar a que la persona pues sí, digamos, vaya cumpliendo las tareas, aunque les parezca incómodas, ¿no? Por ejemplo, hay pensamientos que va a tener la persona y que muchas veces estos pensamientos pues también van a influir en la intervención. Entonces tengamos en cuenta que hay otras técnicas que es la extinción y es cuando nosotros queremos va a extinguir ese, digamos, ese comportamiento, ¿no? ¿A través de qué? Por ejemplo, cuando una persona se expone a una situación o a un evento, que va a generar un condicionamiento operante, pues es cuando se expone, por ejemplo, a esa exposición prolongada.
pero obviamente apoyada, digamos, de la respiración, va a disminuir esa respuesta que le genera la evitación, porque está exponiéndose a ese efecto que le tiene miedo, ¿no? Como esa ansiedad o esa evitación, y ese estímulo condicionado ya no se asocia a ese estímulo aversivo. ¿Qué ocurre en el trastorno de estrés postraumático? Que muchas veces el paciente responde con miedo o evitación a los estímulos que ya no son peligrosos, pero que estos fueron asociados a un trauma, como la extinción muchas veces rompe esa asociación. Que es importante que entendamos que el estímulo también va a verse neutro, como por ejemplo antes de un trauma, un parque, una canción, ¿no? Otros estímulos incondicionados pueden ser la agresión, el accidente, abuso sexual. Y la respuesta condicionada va a ser ese miedo, va a ser ese horror, ese congelamiento, va a ser también ese estímulo condicionado como muchas veces el parque, el auto, la canción después de un trauma. Y la respuesta condicionada va a ser ansiedad, evitación y hipervigilancia. Cuando nosotros hablamos de la extinción es ponernos repetidamente, por ejemplo, la canción, que no tiene nada que ver con el trauma, pero que va a generar una ansiedad, ¿no? Y pues obviamente a través de la respiración, pues vamos a exponernos gradualmente a esos elementos que evitamos. Voy a activarles el chat por si hasta el momento tienen alguna pregunta, porque ya estamos por finalizar el día de hoy. Cuéntenme cómo se sintieron con las técnicas de meditación, con la de respiración, si de pronto hay alguna pregunta que tengan hasta el momento, que quieran que aclaremos, que abordemos. No, gracias a ustedes por su atención y por su intervención. Creo que hicieron muy dinámica la clase el día de hoy. Y pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que nosotros, eh, digamos que esta información nos ayude, que estas técnicas nos ayuden a entenderlas y que digamos, probablemente pues ustedes no son terapeutas, pero por ejemplo si tienen un estado de ansiedad, recuerden que no necesariamente tengo que tener un trauma para abordar mis emociones. Yo puedo escuchar una meditación y también me puede ayudar a aprender a regular o a gestionar mis emociones adecuadamente. Muchas gracias a todos por su atención y por su intervención. Me alegra mucho que les haya gustado las técnicas y que me hayan entendido, que haya sido esta información clara, que a partir de estos ejemplos también nosotros eh, podamos conceptualizarlo no solamente desde la parte teórica, sino también como, por ejemplo, yo necesariamente tengo que ser terapeuta, pero también puedo ayudarme a manejar o a regular mis emociones y a entender lo que me sucede. Puede que de pronto no le voy a hacer terapia a otra persona, pero puedo también ayudar a entender por qué me pasan estos síntomas, por qué le pasan estos síntomas, cómo se pueden ir abordando adecuadamente. Por ejemplo, si tiene una crisis emocional, como una ansiedad, un ataque de pánico, cómo nosotros ayudamos a que la persona aprenda a respirar, ¿no? A controlarse, a autogestionar también esas crisis. Sobre la reestructuración, ¿hay formatos o tiene algún ejemplo sobre poner en práctica eso? Formatos. Vamos a hablar más adelante de la exposición en vivo, que es una de las técnicas que aborda más que todo este tema de los reforzamientos. Pero formatos realmente no hay, pueden ser, digamos, las felicitaciones que le damos a ese paciente por digamos, el avance, el progreso, ¿no? Es importante que nosotros también reforcemos. Miren que incluso también enseñarle al paciente a que entienda, por ejemplo, eh, que nosotros también podemos autofelicitarnos y que está bien. Cuando yo también aprendo a felicitarme por los progresos que yo tengo y por cómo estoy manejando ciertas situaciones o emociones, esto también es súper importante, que a veces lo dejamos por sentado, nuestros progresos, solamente nos enfocamos en el resultado, pero no vemos que para llegar a un resultado también necesitamos un proceso gradual y que ese proceso también tiene avances y esos avances también hay que identificarlos y reforzarlos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y por su intervención y nos vemos, recuerden que el lunes de 6:15 a 9:30.